comenzar la clase. Antes de comenzar los contenidos ya de la clase, primero comentarles que hay un tema en el cronograma que está, diría yo, una palabra para no decir que está malo, como que no pega ni junta, como que se siente desconexo, y el tema es las cónicas rotadas. Aquí hay dentro del cronograma hay una, parece que dijera termas. No vamos a hablar de escribir termas ahora, de verdad. El tema. Oh, qué rica la terma. La voy a llorar. ¿Cuándo vamos a poder salir? Bueno, tema. Entonces, el tema que nosotros conversamos hoy día con los profes, y hay un tema que hace relación con las cónicas, ¿sí? Y se plantea ahí que tenemos que ver cónicas que están centradas, trasladadas y con rotación. Trasladadas y con rotación, rotadas. Y resulta que en realidad, por lo que comentábamos hoy día con los profes, el tema de las centradas, ustedes ya la vieron en Matriz 11. Trasladadas también la vieron. Y el tema que quedaría pendiente sería las rotadas. Ahora, justamente lo que sucede acá es que la forma como nosotros no hemos visto aún un tema que se llama diagonalización y que no es parte de nuestro cronograma, es más bien parte del que viene después. Para poder hacer esta rotación, en realidad tenemos que hacer una conversión trigonométrica, ¿sí? Y final de cuentas, realmente lo único interesante sería esto de las cónicas rotadas, que no lo relacionamos con nada más. No lo relacionamos con calcular longitud, con calcular un área usando la integral. ¿Por qué? Y la razón es porque ya eso implica algunos cálculos mucho más complejos. Entonces no es parte de nuestro tema. Cuento corto, estoy dando toda una introducción para decir que lo vamos a omitir, ¿sí? Entonces lo vamos a omitir. Y yo voy a publicar esta tarde, ¿sí? el cronograma con ya los dos temas que estamos dejando afuera, que como les comentaba son el tema numérico, ¿sí? Que lo habíamos comentado eso ya con anticipación, y esto, ¿ya? Creo que al principio del semestre, cuando empezamos las clases, yo les comentaba que hay algunos temas que de hecho el cronograma, el curso, la asignatura, ¿cierto? Yo diría que es relativamente nuevo y que está en proceso de revisión, de todas maneras. Este es uno de los temas que en realidad no lo vamos a ver. Rotadas las van a ver después, seguramente, cuando vean diagonalización en Math 13. ¿Ya? Pero nosotros no alcanzamos a llegar a eso. De hecho, esto viene como en parte del capítulo de álgebra lineal de Math 3. Ya. ¿Sí? Así que eso. Ese es un tema que quería comentar. Lo otro... es que lo que vamos a hacer hoy día. Hoy, entonces, y esto lo comentábamos también en la clase pasada, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con un tema que se llama longitud de curva. Muy cortito, vamos a explicar cómo se construye la fórmula. Nosotros no la vamos a deducir, ¿sí? Porque para construir la fórmula, de hecho, lo que necesitamos son las coordenadas paramétricas, que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces vamos a ver longitud de curva y donde vamos a plantear que vamos a calcular entonces algunos ejemplos, y de hecho una conclusión que vamos a sacar hoy día cuando veamos estos ejemplos es que reflauta, aparecen integrales muy difíciles y vamos a decir, no, ¿sabes qué? Mejor dejemos ese ejemplo para después. Y la razón es por lo que comentaba ya anteriormente, vamos a tener una alternativa mucho más simple para algunas integrales complejas, que son las coordenadas paramétricas, ¿no? Pero eso de todas maneras lo vamos a ver hoy día, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Y
lo interesante también que viene después es que a esta longitud, la curva, ya le hemos calculado la longitud, la vamos a hacer girar en torno a el eje X o el eje Y, y entonces vamos a poder calcular una superficie de revolución. Superficie de un sólido de revolución. Eso también vamos a trabajar hoy día. Y terminamos con un teorema que es bien interesante, entretenido, que se llama el teorema de Pappus, que me permite calcular tanto volúmenes como esta superficie que vamos a ver después. Es una versión, el teorema de Pappus, en realidad, está dentro del contexto, y previo a lo que dije que íbamos a comentar también son los centros de masa. Sí, centros de masa hay momentos. Nosotros, como también lo comentaba ayer, no nos vamos a centrar en todo el tema físico que eso significa, sino que vamos a decir, así se calcula, ¿ya? Usando integrales. Eso, ¿ya? Entonces voy a ir a la orejita para empezar con esto de longitud de curva, o también se conoce todo esto con otro nombre, que es longitud de arco. ¿Qué estoy haciendo? Y la razón por la cual se llama longitud de arco también, creo que lo vamos a comprender con el dibujo que vamos a hacer a continuación. Entonces, vamos a hacer un dibujo para una curva cualquiera. Aquí tengo mi eje X, el eje Y, y vamos a dibujar una curva. Y voy a decir, obviamente, que esa curva se relaciona con una función, una y igual a f de x, en un intervalo entre a y b. Voy a achicar un poquito. Entonces vamos a decir, dibujo me queda entero grande. Voy a decir entonces sea igual a f de x, ¿cierto? Una función definida en AB. ¿Cierto? En ese intervalo, AB. Entonces, vamos a construir una partición, ¿sí? Vamos a construir, igual que en el caso de cuando hablamos de área, ¿cierto? Vamos a construir una partición. Entonces voy a decir sea P, que va a ser, parto en el A, con el que va a ser mi X sub 0, después el X1, el X2, y así, continúo hasta el Xn. Entonces vamos a tener que el Xn va a ser el B. Pero ahora, en vez de construir rectángulos, como lo estábamos haciendo anteriormente, mira, voy a dibujar algunos puntos acá. Obviamente que esto debería de ser... después uno toma el límite, ¿cierto?, de esto, así que los puntos en realidad están súper pegaditos unos a otros. Voy a poner por acá un x sub n menos 1. ¿Sí? Entonces ahí entre medio es una exageración, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? En vez de construir rectángulos, en realidad, lo que vamos a hacer es que vamos a ir uniendo esos segmentos. Voy a dibujarlo con otro color. Mira. Sobre el eje, sobre la función, perdón, voy a marcar así bien gordito los puntos que son de la función. Eso van a ser los f de x1, f de x2, etc. Y ahora voy a unir esos puntitos. No me quedó muy bien, no fue muy buena idea la elección del color. Voy a poner uno un poco más fuerte, un verde. Ya. Voy a hacer esos segmentos. Se fijan, de hecho, en el primer caso, en realidad en todos los que tengo ya, los segmentos que estoy dibujando se parecen, porque la curva era bien, así como... se parecen mucho. Voy a la sala de espera. Se fijan, entonces, si yo calculo la longitud de esos segmentos, en realidad
voy a estar aproximando la longitud de la curva. Y más todavía si digo que dentro del contexto de este problema, ¿cierto? Hago que mi partición, el n, ¿cierto?, tenga infinito. Es decir, con eso quiero decir que tengo infinitos puntos dentro de mi dibujo. Entonces, con eso obtengo, vamos a escribirlo acá a continuación. Voy a decir entonces, si n tiende a infinito, es decir, acuérdense que n es el número de rectángulos que construíamos inicialmente, es decir, en el intervalo AB se incluyen tantos puntos que no los puedo contar, así lo voy a decir. ¿Sí? ¿Les ha pasado a ustedes a veces en un momento que, por ejemplo, se les cae un paquete de arroz y se rompe y la cuestión no le pasa? Bueno, entonces sí, voy a contar cuántos granos de arroz hay. Es un momento en que pierdes la cuenta, ¿cierto? Aquí más todavía, o sea, tengo más puntos que un kilo de arroz. Todos esos puntos son los que están ahí entre el A y el B. Y entonces finalmente la longitud de mi curva la vamos a calcular de la siguiente forma. Voy a decir entonces se tiene que la longitud, como comentaba yo recién, no vamos a hacer la deducción formal de esto, y de hecho estaba pensando yo, ni siquiera vamos a volver atrás después con esto, porque en realidad cuando veamos las coordenadas paramétricas, que es como decía recién, de donde surgen estas ideas, ¿cierto? Vamos a usar la fórmula más que trabajar con ella, más que deducirla, ¿sí? Entonces, como decía, vuelvo a la hojita. Entonces se tiene que la longitud de la curva igual a f de x entre x igual a a y x igual a b se obtiene como. Aquí voy a escribir entonces una integral. Vamos a denotarla a todo esto L entre paréntesis C, porque el C es el nombre que le vamos a dar a la curva, y voy a decir entonces que esa longitud va a ser la integral entre A y B de la raíz cuadrada de 1 más f' de x. Me falta espacio aquí, voy a tener que borrar la raíz porque tengo que ponerlo en cuadrado eso. Después hago, que me quedó, viste que la prima también me quedó muy rara, f' de x al cuadrado, ahí, en raíz cuadrada de x, ¿sí? Esa entonces va a ser la fórmula con la que vamos a calcular, como mencionaba, la longitud de la curva, ¿no? Ya, eso es entonces la fórmula, y vamos a ver de inmediato entonces algún par de ejemplos.
Mira, calculemos la longitud de vamos a poner un ejemplo de algo que nos resulte. Vamos a ver. Voy a ir a otra hojita. Ejemplos, entonces voy a decir. Calcular la longitud estaba pensando ahora de la siguiente curva. De la siguiente curva. Estaba pensando que podíamos hacer algo que podríamos constatar muy rápidamente. De las siguientes curvas. Mira, y para constatar algo muy rápido, vamos a una recta. Voy a decir entonces y igual a 3 menos x. De hecho fue la que usamos la clase pasada, ¿cierto? Desde x igual a 0 a x igual a 3. ¿Sí? Vamos a calcular eso. Vamos a hacer el dibujito, que lo planteamos en la clase pasada también. ¿Sí? Sabemos entonces que es una recta que parte en este caso, ¿cierto? Está acotada por el x igual a 0 y el x igual a 3. Entonces eso está ahí. ¿Sí? Insisto, esto obviamente no es una demostración, solamente vamos a constatar. Entonces, para nosotros, nuestra función, en este caso, es el 3 menos x. Entonces vamos a derivar eso, es decir, f' de x, y eso me da menos 1. Entonces, la integral, la longitud de esto va a ser la integral entre 0 y 3 de 1 más sf' al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado, es decir, 1 de x. Y esto va a ser entonces raíz cuadrada de 2x entre 0 y 3. Es decir, eso vale 3 raíz de 2. ¿Sí? Entonces, esto resulta re simple de verificar porque ustedes se dan cuenta que esto voy a usar Pitágoras, ¿cierto? Este cateto, ¿cierto? Quiere un triángulo rectángulo. Cada cateto vale 3. Entonces, ¿cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa va a valer 3 al cuadrado, 9, más 3 al cuadrado, 9. Voy al chat. Profe, ¿ese X de dónde salió? ¿Este? ¿Sí? Sí. Es que mira, voy a borrar esto. Mira. Lo que tengo acá es... voy a escribir raíz cuadrada de 2, lo voy a sacar afuera, es la integral entre 0 y 3 de dx, y esa integral es x. Entonces por eso aquí escribo raíz de 2x entre 0 y 3. Y eso, como decía, me da 3 raíz de 2. Que es lo mismo, te fijas, que si yo calculo usando Pitágoras. ¿En qué unidad? Ah, mira tú. Es interesante, fíjate que hace días que yo estaba pensando en hacer ese comentario y no lo había hecho. Porque nosotros hemos calculado áreas. Y nunca dijimos en qué unidades son. De hecho, ni siquiera... voy a otro ojito. ¿Cierto? Cuando calculamos áreas, todo lo que estamos calculando tiene unas unidades que están al cuadrado, pero nosotros en realidad nunca lo escribimos, ¿no? La verdad. Calculamos ya hace poco, ayer estuvimos trabajando harto en eso, volúmenes. Todo lo que calculábamos están en alguna unidad al cubo, ¿sí? Pero insisto, no lo escribimos. Para nosotros, ¿cierto? Sabemos que son unidades cúbicas, ¿sí? Pero podrían ser
cualquiera, ¿sí? No, estamos en el plano donde en realidad podríamos decir que eso se representa en milímetros, centímetros, metros, o no sé, pulgadas, pies, porque millas, náuticas o terrestres, que son distintas, ¿te fijas? Y ahora entonces estamos trabajando con longitud, y la longitud obviamente son unidades, ¿sí? Alguna unidad que no... Pero, insisto, no los representamos nosotros, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que esto es lo mismo, ¿sí? Raíz cuadrada de 18 es lo mismo que decir 3 raíz de 2, ¿sí? Porque el 18 es 2 por 9, así que ahí da lo mismo. Obviamente que esto no es una demostración, lo que estamos haciendo es constatar. Estamos tomando un ejemplo muy simple, ¿cierto? Y ya entonces estamos diciendo una forma en que lo podemos resolver. No. Eso. Claro, pero obviamente ustedes seguramente están pensando, o sea, si yo tengo una curva que en realidad es una línea recta, yo no voy a usar, ¿cierto? Una integral para calcularlo, porque puedo calcular de otras formas, ¿cierto? Como, incluso como una distancia, ¿cierto? Hay otras formas de hacerlo, pero lo interesante es obviamente que esto se plantea, ¿cierto? Eh, eh, para una curva. Y lo que sí, a todo esto, algo que me estaba dándome cuenta que lo omití en lo que estábamos hablando anteriormente, en la definición en realidad, es, voy a agregar una palabra aquí, que me imagino que eh, les va espero que les recuerde algo cuando digo suave, ¿sí? ¿A qué se refiere cuando nosotros planteamos una curva suave? Significa justamente que no tiene cortes, no tiene ángulos, ¿sí? Es una curva básicamente derivable, ¿sí? Justamente cuando se producen esos ángulos en las curvas, ahí justamente no hay derivada. Y obviamente que necesitamos que sea derivable porque en la misma fórmula, como ustedes están viendo, me aparece la derivada. Entonces no podría tener que la función no tenga su derivada no solamente en A y B, sino que además en lo que está dentro de los puntos que están entre A y B, ¿sí? Ahí podría, digamos, calcular algo que no corresponde, ¿sí? Eso entonces es un ejemplo, simple pero es un ejemplo. Veamos otro. A ver, veamos si no, vamos, calculemos ya, mira, calculemos esto. Vamos con el segundo ejemplo. B. Muy mal, B. B. Voy a decir f de x es igual a seno de x. Para la x que esté entre 0 y 2pi. Esa curva también la conocemos, ¿cierto? Ay, mira, estaba pensando. Bueno, ya, eso lo vamos a hacer después del tercer ejemplo. Ya, vamos a hacer eso en el tercer ejemplo. Y vamos a dibujar la función seno. ¿Cierto? La función seno parte desde el origen, ¿sí? Tiene una simetría justamente en este periodo que es el de 2pi. Me quedo un poquito corto. Ahí.
Entonces aquí parte esto en el x igual a 0 y termina en el 2pi. Obviamente que la curva así, este periodo se repite, ¿cierto? Tanto para los x mayores que 2pi y también para los que vienen antes. Esa es la lógica de la curva. Entonces, vamos entonces ahora a calcular esto. Ya. Vamos a escribir f'. Vamos a calcular f'. La derivación obviamente que es coseno. Aquí aparece f' de x al cuadrado, ¿sí? Entonces eso va a ser coseno al cuadrado de x. Y más todavía esa integral que aparece aquí, 1 más f' de x al cuadrado, va a ser entonces 1 más coseno al cuadrado de x en raíz cuadrada. Esa va a ser mi integral. Entonces voy a tener que calcular esta longitud de la curva como la integral entre 0 y 2pi, ¿cierto? De 1 más coseno al cuadrado de x en raíz cuadrada de x. A todo esto, algo que es bien importante en lo que estamos planteando es que nosotros estamos calculando siempre integrales con respecto a x, ¿sí? Como comentábamos recién, en el fondo, cuando calculamos esta integral, esta integral lo que está haciendo es particionar, ¿cierto? Todo un intervalo, que en este caso sería desde el 0 al 2pi, ¿cierto? Dividirlo y tomar entonces una partición. Ya, ¿cómo calculo esta integral? Te digo que aquí ya empezamos con problemas. ¿Cómo calculo la integral con 1 más coseno al cuadrado de x? ¿Una idea? Voy al chat. ¿Podría usarse algún tipo de sustitución? Sí. Pero no creo que la trigonométrica me sirva. Sí, pues resulta que esta integral es bien difícil de calcular, sobre todo en lo que estamos haciendo ahora. Entonces, mira, lo vamos a... Vamos a escribir otra. Mira, la que estaba pensando delante. Voy el dibujito lo voy a hacer.
¿cuál era la que tenemos? Esa era. Y esto nos va a servir para lo que vamos a hacer después también. Calculemos, vamos a decir esto. Ya. X cuadrado más y al cuadrado igual a 4. ¿Qué es eso? Quiero calcular la longitud de una circunferencia, ¿sí? Esto corresponde a una circunferencia que está centrada en el origen, ¿cierto? Y que tiene radio igual a 2. Y lo que quiero calcular en realidad es la longitud. Vamos a decir entonces centrada en el origen y de radio 2. Entonces, para poder usar la fórmula, de hecho uno la está mirando ahora y uno dice, esto no es una función, ¿cierto? Las funciones no pueden, para un X, tomar dos valores. Eso no es una función. Entonces, de hecho, para calcular la longitud, ¿cierto? De esto yo lo que debería hacer es lo siguiente, o incluso para calcular el área, porque también podría calcular el área de la circunferencia. Nunca lo habíamos planteado anterior, ¿cierto? Pero también lo podría hacer. Entonces lo que voy a hacer es despejarla ahí. Voy a decir y al cuadrado va a ser igual a 4 menos x cuadrado. Entonces cuando saco raíz, y esto ya lo habíamos comentado en algún momento, cuando yo saco raíz, yo voy a tener entonces la raíz cuadrada del y al cuadrado, eso es valor absoluto de y. Y esto va a ser entonces 4 menos x cuadrado en raíz cuadrada. Entonces, esto significa que yo tengo dos opciones para la y. Yo puedo decir que la y es con más 4 menos, me falta un espacio, 4 menos x cuadrado, y eso es justamente lo que corresponde a la circunferencia en la parte de arriba, ¿sí? Pero también podría decir y es igual a menos la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Entonces yo puedo tomar la primera parte, ¿sí? Y calcular eso y después multiplicarlo por 2, porque obviamente que la circunferencia me va a dar el mismo valor. Vamos para allá. Entonces voy a decir, y esa entonces es mi función, ¿fíjate? Entonces voy a decir que f de x va a ser 4 menos x cuadrado en raíz cuadrada. Que es lo mismo que decir 4 menos x cuadrado elevado a un medio. Lo escribo así porque creo que sale más fácil después para derivar. Derivo, y eso va a ser entonces un medio de 4 menos x cuadrado elevado a un medio menos 1, es decir, menos un medio. Por derivo lo que está dentro, sobre la regla de la cadena, menos 2x. Entonces, si se fijan, esto se simplifica y al final me da 4 menos x cuadrado dividido, perdón, lo escribí al revés. En el numerador tengo la x y abajo tengo el 4 menos x cuadrado en raíz cuadrada. Esa es la derivada. Cuando elevo al cuadrado, porque en la formulita aparece el cuadrado, voy a tener x cuadrado partido por 4 menos x cuadrado. Y después le tengo que sumar 1. Voy a escribir 1, aquí me faltó el cuadrado. F' de x, ¿cierto? Al cuadrado. Y esto va a ser entonces 1 más ese valor. Y eso entonces va a ser sumo. Voy a decir 4 menos x cuadrado más x cuadrado dividido en 4 menos x cuadrado. ¿Sí? Se simplifican los x al cuadrado. Y entonces esto me va a quedar, lo voy a escribir al tiro en raíz. 1 más f' de x que está al cuadrado. Y eso va a ser entonces la raíz cuadrada de 4 partido por 4 menos x cuadrado. Eso va a ser. Entonces mi integral finalmente va a ser, voy a la otra hojita, la longitud, ¿cierto? La voy a escribir como la integral ¿entre qué valores lo escribo todo esto? ¿Cuáles son estos valores que están aquí? ¿Qué x es esta? ¿Es 4? ¿Y menos 4? No, ¿cierto? Es
entre menos 2 y 2. Entre menos 2 y 2. Entonces, tararán, en realidad aquí me faltó algo porque voy a multiplicarla por 2 porque dije que quiero calcular la longitud de la circunferencia. Entonces, 2 veces la integral 2 por entre menos 2 y 2. Entonces, yo opino, mejor nada, es cosa de gusto de cada uno de ustedes, pero yo opino que resulta mucho más ordenadito, como que escribo menos, entonces me demoro menos. Yo podría haber empezado desde que calculé los derivados, incluso antes, haber partido con la fórmula y ahí haber escrito la derivada y ahí después haber escrito el cuadrado y después la raíz. Entonces yo creo que es mucho más fácil hacer este cálculo primero, ¿sí? Del 1 más f' de x al cuadrado con la raíz y después entonces lo reemplazo en mi integral. Uno se demora menos, escribe menos, pues yo a mí en lo personal me queda más cómodo. Si a ustedes les gusta hacer así, bien. Y si no, lo escriben todo bien. Ya, entonces aquí tengo mi cosa. Entonces voy a tener 2. Le voy a sacar la raíz. Profesora, Ay, dígame. ¿de dónde salió el 2 de adelante? Este 2 de adelante es porque, y es re importante justamente porque estoy haciendo el doble. Cuando yo calculo, yo tomé el lado positivo. Podría haberlo hecho con el negativo también, pero al final me había dado lo mismo porque como está después elevado al cuadrado y todo, da lo mismo. Entonces, lo que yo voy a calcular es solamente, digamos, la cáscara de arriba. Esto es lo que me va a dar la integral, porque justamente tiene un signo más. Y ahora, con el menos, obviamente es la misma, entonces la otra alternativa sería calcularlas por separado, pero no tiene mucho sentido porque vamos a repetir lo mismo. Por eso multiplicamos por 2. Esto Ah, es ya, profe. una simetría. Vamos a agregar aquí por simetría de la circunferencia. Gracias a ti porque justamente no sé si eso había quedado claro. De X. Y esta, si no me equivoco, hicimos algo muy parecido. Y esto sí que deberíamos hacer con sustitución trigonométrica. Me parece que hicimos la de la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado. Donde dijimos x es igual a 2 seno de teta, de x es igual a 2 coseno de teta, entonces después digo 4 menos x al cuadrado sería 4 menos 4 seno al cuadrado de teta, y eso entonces va a ser 4 coseno al cuadrado de teta. A todo nunca habíamos hecho un ejercicio creo, por lo menos nosotros en clase, de usar se me fue la onda, perdón. Usar esta de la sustitución trigonométrica con una integral definida. Esta habíamos hecho una muy parecida en todo caso. Y aquí puedo darle los valores también, ¿cierto? Puedo decir, mira, si yo digo que la x es igual a menos 2, y eso entonces es igual a 2 seno de teta, entonces voy a decir que el seno de teta es igual a menos 1. ¿Cuándo el seno de teta es igual a menos 1? Cuando es 3pi medios. Entonces voy a decir el teta es igual a 3pi medios. Y el otro caso es la x vale 2, y eso es 2 seno de teta. Entonces, seno de teta es igual a 1. Significa entonces que el teta es igual a pi medio. Lo estoy haciendo así, en todo caso, porque no habíamos hecho antes de esta forma y creo que es una buena idea practicarlo. Yo opino que hacerlo así es más largo, por eso nunca lo hago. Lo que yo hago es que me olvido del menos 2 y el 2, hago la antiderivada y después la enchufo lo otro. O sea, yo creo que sale más fácil, sobre todo cuando uso sustitución trigonométrica. Ya, pero estamos constatando esto. Uy, ahora se me ocurrió, mira que soy pava. ¿Sabes cómo debíamos haber hecho el ejercicio este? En vez de 2, un r al cuadrado.
Y ahí para que nos diera la misma fórmula que nosotros ya conocemos. Pero bueno, ya no lo hicimos. Podrían hacerlo ustedes después como ejercicio. Entonces, voy a tomar... entonces tengo mi longitud. Mi longitud entonces teníamos 4 integral entre... Ya dijimos que es menos 3 pi medio. Podríamos poner, en vez de 3 pi medio, voy a cambiarlo. No era 3 pi medio, ¿verdad? En vez de, ¿qué estaba pensando eso? Creo que voy a usar, en vez de 3 pi medio, voy a usar θ igual a menos pi medio. ¿Sí? Tiene más sentido usarlo así. Entonces voy a poner entre menos pi medio y pi medio. Y acá, como dijimos, el de x, ¿cuánto es? Esto es 2 coseno de θ. Ese fue el de x. En la raíz, al final abajo, vamos a tener 4 menos x cuadrado, ¿cierto? Dijimos eso es 4, entonces nos faltó poner la raíz, acá nos faltaba eso. Y eso entonces nos dan 2 cosenos. Ahí se me cancela, y entonces me da θ. Me da 4 θ. Entre menos pi medio y pi medio. Y eso entonces va a ser 4 factor de pi medio menos pi medio me da más pi medio. Y entonces eso es 4 por 2 pi medio, digo, pi medio más pi medio es pi. Y entonces esto es 4 pi. ¿Cómo uno calcula el perímetro de una circunferencia? ¿Cierto? Esto es 2 pi r. El radio de nuestra circunferencia es 2. Entonces justamente nos dio 4 pi. Porque creo yo que intuíamos que nos tenía que dar. ¿Sí? Así que es interesante este ejercicio repetirlo, pero en vez de escribir un 4 aquí, haber puesto r al cuadrado. ¿Sí? Ahí les va a dar el resultado, entonces aquí esto les va a dar 2 pi r. Ido como en la mitad del ejercicio y ya estaba arrepentida diciendo que estamos haciendo esto, que está terrible, ¿sí? No resulta una buena idea, ¿cierto? Hacerlo de esta forma, y por eso es tan interesante lo que vamos a plantear un poco más adelante cuando haremos coordenadas paramétricas, que vamos a tener una forma mucho más fácil de trabajar con estas curvas. Ya. Eso. Entonces ahora volvamos a la misma idea anterior. Dijimos entonces que teníamos, vamos a continuar entonces ahora con esta idea de la superficie de revolución. Entonces ahora voy a decir que tengo, vamos a terminar de hacer un dibujo. Voy a decir entonces que tengo una curva, voy a tratar de hacerlo más chico en todo caso que el que habíamos hecho antes. Una curva que está definida, ¿cierto? Entre A y B. Entonces vamos a decir sea igual a f de x, una función. Definida entre mejor, el intervalo A, B. ¿Sí? Ahí está mi función. Y aquí también tenemos A y B. Y ahora lo que vamos a hacer con esta curva es que la vamos a hacer rotar. Vamos a decir entonces, si esta curva rota
sobre el eje X. Entonces, aquí tengo un dibujito que después se los voy a mostrar. Bastante mejor que los que hago yo ahora. Entonces, el área de la superficie de revolución se calcula y vamos a escribir entonces 2pi. Fijan a todo esto, como es una superficie de revolución, igual va a tener la misma lógica del método de los discos. Entonces esto va a dar una vuelta completa, ¿cierto? Y en esa vuelta completa va a ser 2pi r. Ahora, en radio es nuestra función, entonces vamos a decir a, entre paréntesis s, usualmente esa es la forma que lo denotamos, 2pi integral entre a y b de valor absoluto de f de x por lo mismo que teníamos antes, es decir, por el 1 más f' de x al cuadrado, esto ahí, en raíz cuadrada. Ahora, a todo esto, debo de comentar algo. ¿Cuáles son los típicos errores que yo, que yo he observado los estudiantes en el segundo certamen, que es el evento que nos vamos a enfrentar ahora? ¿Sabes cuál es como lo típico que se equivocan? Es en la fórmula, ¿sí? Porque a veces tienen que calcular un área de una superficie de revolución y calcular la longitud de la curva nada más. O al revés, te fijas, les piden calcular una longitud de una curva y usan la fórmula del área. Claro, si ustedes se fijan en la expresión que nosotros tenemos de fórmula, tal cual como un compañero preguntaba ahí, ¿dónde están las unidades al cuadrado? ¿O dónde están las unidades solitas o las unidades al cubo? No están, ¿se fijan? Porque el plano cartesiano en realidad está construido en la imaginación, es algo abstracto, está fuera de unidades. Claro que lo podríamos aplicar en contextos de, no sé, calcular el volumen de una piscina, la superficie de una naranja, ¿cierto? Cosas que son reales, cotidianas, problemas de ingeniería, aplicaciones diversas. Eso es lo que hacen los ingenieros en realidad. Pero en lo abstracto, el plano en sí no tiene asociado una unidad. ¿Ya? Eso es un comentario. Ya. Esa es una fórmula porque vamos a plantear otra más también, que es cuando bueno, hay otra que es cuando gira en torno al eje Y también. Gira en torno al eje Y, bueno, se parece, en la misma, es muy similar. Eso me estaba acordando ahora, ¿dónde tengo mi cuadernito con eso? No lo tengo aquí. Eso. Un buen ejemplo de esta primero. Mira, vamos a tomar lo siguiente. Voy a decir, esto lo van a reconocer ustedes. Ejemplo, voy a decir. Considere hagamos esto. Mira. Considere, voy a decir, el segmento
de la recta es decir, x partido por a más y partido por b igual a 1. Para la pregunta en realidad que tengo es, para ustedes, es si alguna vez habían visto esa ecuación de la recta. Usualmente las ecuaciones de la recta, hay distintas formas de presentar una ecuación de la recta. Esta es bien interesante porque me da los interceptos con el eje X e Y. Donde voy a decir la X está entre 0 y A. Y voy a decir también que A y B son positivos. Y entonces voy a pedir la superficie del cono al rotar este segmento en torno al eje X. También es algo conocido porque esto nos va a dar justamente el valor de la superficie del cono. Sin tapa a todo esto. Algo importante que tenemos que comentar es el tema de las tapas. Calcular entonces la superficie del cono. Cono que se obtiene al girar este segmento en torno al eje X. Ya. Entonces, voy a cambiar de hojita porque vale la pena, ¿cierto?, hacer el dibujito. Como comentaba, esta ecuación, no sé si ustedes alguna vez han trabajado con esa ecuación, es re útil, es bien bonita esta ecuación porque justamente me da los interceptos en forma inmediata. Mira, si yo digo que la X es igual a 0, ¿cuánto vale la Y? Vale B, ¿se fijan? Si yo me doy el valor X igual a 0, me queda Y partido por B igual a 1, o sea, Y igual a B. Si en cambio digo que la Y es igual a 0, ¿sí? Si tengo Y igual a 0, entonces voy a tener X partido por A igual a 1, es decir, X igual a A. ¿Sí? Eso. Entonces, obviamente que el A y el B son positivos, yo no sé cuánto valen, entonces tampoco sé si el A es mayor que el B o el B es menor que el A, no sé, no se sabe. Pero no importa en realidad porque la cosa es que aquí hay un segmento, ¿sí? Y este segmento une esos dos puntos y decimos que ese segmento gira en torno al eje X. Entonces aquí, ¿cuántos eran los valores? Cuando la X vale 0, esto vale... esto vale B y esto vale A. Ya, entonces, qué tengo que calcular? Mira, voy a escribir insisto con la idea. Aquí no tengo... otra cosa, perdón. Esta es mi fórmula, ¿sí? Voy a mi formulita. Estoy pensando en mi fórmula, quería mirarla. Ya. Algo que ya tengo claro, porque la integral la voy a escribir entre 0 y A, ¿cierto? Eso ya lo tengo. Mi función. Claro que me gustó la ecuación de la recta que estaba planteando, pero no la tengo en forma explícita, entonces no puedo llegar y reemplazar toda esa cosa ahí. Tengo que despejarla ahí. Eso lo tengo que hacer. Y después voy a tener que derivarle al cuadrado, sumarle 1, sacar raíz cuadrada. Todo eso tengo que hacer ahora. Ya, vamos entonces a eso. Entonces, ¿dónde vamos a hacer eso? Aquí, ya, vamos. Entonces, como comentaba, ya dije que la integral va a ser entonces, voy a decir y partido por b. Sí, se me había grabado ya, perdón. Y partido por b, tengo que despejar mi función. Va a ser 1 menos x partido por a. Entonces la y la voy a escribir como b factor de 1 menos x partido por a.
Y ahora voy a derivar. Y prima. ¿Cuánto va a ser esto? Entonces, la constante es b, ¿cierto? Sigo escribiendo la constante por menos 1 partido por a. La derivada de la x es 1. Entonces esto es menos b partido por a. Lo elevo al cuadrado. Eso me da b cuadrado partido por a cuadrado. Le sumo 1. La función a todo esto, en este caso, ni la llamé f, sino que la sigo llamando a. Ahí ya se me olvidó. Listo, ya. No sé. Ya, gordito, yo ya voy. Sí, mujer. Súbete. ¿Y por qué encima tu hermano, hombre? Ahí, tranquilito. Ya. Algo pasó, no sé qué, porque me quedé hablando solita. ¿En qué parte se quedaron? ¿Se cortó esto? Perdí la bizarrita. ¿Hasta qué parte me escucharon? Porque de repente como... Cuando dijo que iba a derivar, profe. Ya. Muchas gracias, muchas gracias. Ya, entonces tengo... Voy a ver. Tengo... lo voy a tener que hacer de nuevo en todo caso porque ya perdí la pizarrita. Era... esto era x partido por a más y partido por b igual a 1. Entonces voy a despejar mi y. No la llamé f de x, pero no importa, ¿cierto? Porque el nombre no puede ser cualquiera. Entonces esta va a ser la f de x, es la y. Eso va a ser. Entonces, digo que y es b factor de 1 menos x partido por a. Derivo. Y prima. La derivada de la constante, ¿cierto? O sea, sale fuera la constante de la derivada. Y eso me va a dar entonces b factor de la derivada de menos x partido por a. La derivada del 1 obviamente que es 0. Y me queda entonces menos 1 partido por a. Menos 1 partido por a. Entonces eso es menos b partido por a. Elevado al cuadrado. Y prima, ¿cierto? A al cuadrado. Y eso entonces es b cuadrado partido por a cuadrado. Le sumo 1. 1 más el b cuadrado partido por el a cuadrado. Sacamos raíz al tiro. Démosle con la raíz. Y eso entonces va a ser, en el numerador me va a quedar a cuadrado más b cuadrado en raíz cuadrada partido por a. Aquí hay un tema interesante, porque resulta que el a es un número positivo. Entonces, estrictamente, mira, voy a hacerlo con más pasito. Espérenme un poquito. Que aquí me salté algunas cositas. ¿Sí? Eso es lo que me da. Entonces, yo debería escribir al lado a cuadrado más b cuadrado en raíz cuadrada, dividido en raíz cuadrada del a cuadrado. Pero en el enunciado del ejercicio me dice que la a y el b son positivos. Eso en un principio como que parecía como bien una buena idea, ¿cierto? Justamente porque me dio a mí una facilidad para imaginarme hacia dónde estaba la gráfica, pero además en este contexto tiene un sentido muy útil porque no voy a escribir valor absoluto de A, sino que solamente A. Parece un 0. Bien, eso. Entonces, y ahí tengo un término. Finalmente, entonces, la longitud de esta cosa va a ser... Estoy calculando, creo que estamos calculando a todo esto. Bueno, en el ejercicio, como dije, se borró, así que no puedo retroceder, pero voy a leer lo que habíamos notado. Que teníamos que determinar la superficie del cono, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo había comentado. Recuerden tener siempre muy claro cuáles son las fórmulas que tienen que usar. Esto está girando en torno al eje X. En realidad, si gira en torno al eje Y, es básicamente la misma idea. Vamos a hacer eso, algún ejercicio de eso después. Entonces aquí voy a tener 2pi integral entre 0 y a, ¿cierto? Eso lo habíamos deducido de la fórmula, perdón, de la gráfica que habíamos hecho. Después escribo un valor absoluto de la función. Necesito que sea un valor absoluto, ¿cierto? Porque es un radio, así que tiene que ser positivo. Mi función ya la habíamos obtenido y lo escribimos entonces acá. Voy a decir entonces b factor de 1 menos x partido por a, ¿cierto? En valor absoluto. Y el numerito que acabamos de encontrar, que es ese
a cuadrado más b cuadrado partido por a, y la raíz cuadrada en el numerador nomás. Y esto es de x. Entonces, aquí viene algo bien interesante, porque justamente sucede cuando aparecen estos problemas donde tenemos muchas letras, que uno finalmente como que queda medio mareado y dice, ¿qué reflautas tengo que integrar acá? ¿Sí? Y estoy integrando, y creo que esto también es re importante porque hacemos tanto hincapié de usar la diferencial. ¿Sí? Esa de x es la clave porque me dice respecto a qué estoy integrando, y aquí tengo una pura x nomás, hasta acá. Entonces, todo el resto es constante, así que todo eso va a salir fuera de la integral. Vamos entonces a hacer eso. Vamos a sacar todas las cosas que entre comillas, no nos sirven. Voy a decir entonces que tengo esto. 2pi por b. Serían b es positivo, así que eso también va a salir afuera. Tengo ese a cuadrado más b cuadrado. Raíz cuadrada. Es un número. Todo eso va a estar dividido en a. También eso es un número. Integral entre 0 y a. De 1 menos x partido por a de x. Aquí es donde tengo una integral. ¿Sí? Entonces, y eso va a ser, voy a escribir entonces, sigo escribiendo todo eso en 1, 2pi b por a cuadrado más b cuadrado, en raíz cuadrada, dividido en a. La primera integral sería entonces entre 0 y a de 1 de x, ¿cierto? Menos 1 partido por a, la integral entre 0 y a de x, La 2pi b, me estoy aburriendo de escribir este número, pero ya no tengo otra. Le podría haber puesto un nombre. ¿Sí? De repente eso es la flojera. Puedo haber dicho, no sé, C es igual, y yo le invento nombre a eso. Y así escribo después C nomás. Obviamente que al final hay que reemplazarlo porque, sobre todo cuando estamos haciendo una evaluación, para encontrar la alternativa correcta. Pero esas son algunas sugerencias. Ya. Entonces aquí voy a tener 1. La derivada del 1 sería x. Esto es entre 0 y a. Menos 1 partido por a. De x cuadrado partido por 2. ¿Sí? Esa es la derivada de x entre 0 y a. Entonces, esto finalmente me está quedando, ya terminé con integrar 2pi b por a cuadrado más b cuadrado en raíz cuadrada. Todo eso dividido en a. Y acá en este paréntesis voy a tener, evalúen a menos 0. Entonces eso es a nada más. Menos. Aquí voy a tener 1 partido por 2a. Y aquí voy a tener a al cuadrado menos 0 al cuadrado. A cuadrado no. A cuadrado. Se simplifican las a. Acá se simplifican. Y voy a tener a menos un medio a. Eso me va a dar un medio a. Vamos a la longitud. La longitud entonces va a ser 2pi b a cuadrado más b cuadrado en raíz cuadrada. Todo eso dividido por a. Por 2pi b, tengo 2pi b, ¿sí? Eso, y acá dije un medio de a. Simplifican las a, se simplifican esos dos, y entonces esto me da pi b a cuadrado más b cuadrado en raíz cuadrada. Y esa sería la superficie. No le puse la letra correcta. AS, ese es el nombre que le damos a esto típico. Perdón. A, área de la superficie. Eso es lo que usualmente esto simboliza. ¿No es cierto? Sí, porque esto no es una longitud. AS. ¿Profe? Dígame. ¿Por qué es 2pi b por raíz de a? ¿De dónde salió el 2pi? Viene de la fórmula, porque el tema es que, claro, porque la superficie que sea, cuando gira en torno al eje X, te fijas, da una vuelta. Y ese es un 2pi r. El r viene por en la función. Entonces, tengo el 2pi que viene de la fórmula, ¿cierto? Ese b viene de la función que en este caso es una recta. Entonces, viene multiplicada por un b. Entonces, por eso sale fuera de aquí, el b. Profesora, Dígame.
abajo a la derecha, ¿no sería menos a medios? No, porque tengo, al final tengo aquí, esto me queda bien desordenadito, ¿eh? Pero me queda A menos A medios. Y eso entonces es un medio de A, es positivo. Ah, verdad, verdad, verdad. Sí, 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 sí. sí, eso. Em, le estaba comentando que le iba a mostrar un dibujito delante, mira. Voy a compartir ahora. Este dibujo está bien bonito, no sé quién lo hizo en realidad, pero es del departamento de matemáticas. Está bien bonito este dibujo, obviamente que está explicado en un contexto de lo que significa otro tipo de coordenadas, que lo vamos a ver más adelante, ¿te fijas? Entonces tengo esa longitud, ¿sí? Que estaría marcada con la línea azul, y que gira en torno a la recta, a esa recta, que podría ser cualquier recta, de hecho. Eso lo vamos a plantear, como mencionaba también más adelante, con las coordenadas paramétricas, y forma, en este caso, el dibujo parece como un tonel, ¿cierto? Y el tema entonces, que es importante destacar, que con esta fórmula yo no estoy calculando las tapas, ¿sí? Que creo, hace un momento algo mencioné sobre tapas. ¿Sí? Si a mí me dijeran que esto representa un barril, por ejemplo, y me piden calcular la superficie, considerando las tapas las tengo que calcular aparte. ¿Sí? ¿Me explico con el tema de las tapas, cierto? Eso también es típico que aparece, por ejemplo, cuando uno calcula, hay algunos problemas de aplicación donde, espérame, donde salen, no sé, problemas de aplicación donde dice, no sé, que hay que calcular pintura para pintar, no sé, un cilindro. Entonces uno se pregunta, ¿es con tapa o sin tapa? ¿Con una tapa o con las dos tapas? Como bien clásico ese problema, ¿cierto? ¿O no? Yo digo que sí. No sé. Ya, eso es entonces, como mencionaba, el tema de las superficies de revolución. ¿Sí? Usualmente lo llamamos así, superficies de revolución, aunque son en realidad superficies de un sólido de revolución. ¿Sí? Yo creo que se entiende. Ya, entonces, ya vamos a estar, estamos casi terminando, no alcanzamos a hacer como un tercio de lo que habíamos comentado que íbamos a plantear hoy día. Era como bien ambiciosa en realidad la idea que teníamos de verlo todo. Pero como para ilustrar la idea de lo que vamos a comentar en la próxima clase, voy a hacer algunos dibujitos y me voy a referir al tema de centros de masa, o también conocidos como materia, iba a escribir aquí, también conocidos como centroides. Entonces, y voy a hacer, como dije, algunos dibujitos. Esto como clásico de uno de chico, mira, voy a hacer un dibujito como bien. Cuando uno está jugando, cuando está chico y juega en el balancín, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace cuando uno juega en el balancín? El balancín, ¿cierto? Cuando uno, no sé, pues cuando, no sé si les pasó alguna vez a ustedes cuando chicos que jugaba con algún adulto. Ese adulto se sienta a uno de los extremos y uno queda pegado ahí arriba. Entonces, después esto se empieza a mover, ¿cierto? O igual a veces cuando uno está con una amiga, un amigo, y trata de que esta cosa que fija, ¿sí? Y tratan de mantener el equilibrio. ¿Sí? A veces se suben 2 o 3 personas a un lado y dejan a la otra colgando patas arriba. ¿Sí? Usualmente ahí uno empieza como a moverse, ¿sí? Se empieza a mover como para adelante, porque sabes que así, entonces todo empieza a bajar. ¿Sí? Y lo que sucede justamente aquí hay un tema relacionado con esto, relacionado con esto del equilibrio. ¿Sí? El centro de masa, de hecho, se podría entender así como un punto de equilibrio.
¿Han visto también otra cosa como bien típica? ¿Han visto ustedes en los típicos del circo, cuando toman un plato, o toman varios platos en realidad con unos palitos? Es como típico del circo chino. Están ahí y los palitos todos. Claro, también están manteniendo esos platos en equilibrio. Entonces, para nosotros en realidad, como mencionaba, esto tiene un contexto muy matemático, ¿sí? Y no vamos a trabajar con aplicaciones físicas. Entonces nos vamos a referir a una determinada región o una lámina, y lo que vamos a hacer, y que lo vamos a plantear en la próxima clase, vamos a plantear cómo yo puedo calcular ese centro de masa, haciendo un supuesto bastante importante, y es que tienen densidad constante. ¿Sí? De ese modo, ¿cierto? En realidad el centro de masa va a corresponder al mismo centro de la región. En el caso, fíjense, yo dibujé una circunferencia, y obviamente el centro de masa de la circunferencia va a ser el centro, ¿sí? Pero si ya, por ejemplo, mira, voy a hacer otro dibujo. Si digo yo que tengo esta región, estoy tratando de pintar un pedacito de esto. Si tengo esa región, sí, y yo digo ya, entonces, ¿cuál es el centro de masa? No es tan simple de calcular, y para calcular en esos casos, entonces justamente que nosotros vamos a usar integrales. Pero eso, como comentaba, lo vamos a plantear ya la próxima semana, ¿no? Hoy día ya no vamos a alcanzar. Si llegamos y diéramos la fórmula, en realidad no vamos a alcanzar a hacer ningún ejemplo. La razón por la cual vamos a plantear esto, insisto con la idea, es porque vamos a plantear el teorema de Pappus, que nos permite calcular esto de una forma, calcular los sólidos de revolución, el volumen y la superficie, de una forma muy simple, ¿sí? Eso. Muy simple, me quedó como dando vueltas eso. Mira, si yo digo que tengo que calcular el volumen del sólido de revolución de una región como la que estoy dibujando acá, donde no es evidente cuál es el centro de masa, en realidad lo más probable es que yo use el método de los discos o el método de las capas cilíndricas. Pero si, por ejemplo, me dicen que tengo una circunferencia que gira en torno al eje X, al eje Y, o a una recta, ¿cierto? Cualquiera, ¿sí? En realidad ahí sí que me va a ser conveniente usar el centro de masa, perdón, el teorema de Pappus, porque el centro de masa obviamente es el centro de la circunferencia. Y va a ser mucho más fácil, ¿sí? Así que no es un teorema que, digamos, que lo vamos a plantear la próxima semana, no es un teorema que, digamos, me soluciona toda la vida, ¿sí? No es tan así. Nosotros obviamente cuando veamos eso lo vamos a estudiar unos ejemplos, digamos, que van a ir como anillo al dedo a lo que vamos a calcular. Ya. Eso, ¿alguna consulta, algún comentario? Estaba buscando.
no consultas nada? ¿Quedamos aquí entonces? Bueno, profe, que esté bien. Igualmente. La profesora, que esté bien. Chao. Igualmente, que estén muy bien. Que tengan un bonito fin de semana. Que descansen mucho. Yo ya no, mañana no los veo, así que aprovecho de hacerles un buen fin de semana.